Soy la referente de salud mental en la oficina de Médicos Sin Fronteras Suiza y hace más de una semana he llegado a Filipinas para trabajar con los equipos y poder ofrecer a las poblaciones afectadas por el tifón no únicamente los cuidados de salud física, pero también ofrecer estos cuidados en salud mental. Muchas veces olvidados y muchas veces sufrimientos que pasan desapercibidos, pero que pueden traer consecuencias a largo plazo para las poblaciones que lo sufren, para las comunidades, para aquellas personas que han visto en carne propia lo que ha hecho el tifón en sus vidas y cómo ha cambiado completamente aquella rutina diaria que llevan. Esta gente ha resistido por más de 5 o 6 horas la embestida de un tifón que ha destruido sus casas, un gigante que ha soplado con fuerza para arrancar árboles de raíz, para tumbar cualquier estructura de cemento, de metal, y esta gente ha resistido. Donde intentamos trabajar conjuntamente con las comunidades, con el individuo, en reforzar aquellos mecanismos que les ayudan a ir adelante, que les ayudan a poder entender que estas reacciones físicas, emocionales que tienen, son simplemente un producto de la adaptación del cuerpo y la mente a una situación completamente estresante, completamente fuera de lo normal. Estamos encontrando gente que tiene muchísimas reacciones a nivel físico, pero sobre todo a nivel emocional. Gente que no puede dormir por las noches, que cada vez que escuchan un viento fuerte, la tormenta que se acerca, hay una necesidad de refugiarse. El miedo regresa, completamente normal, es parte de la adaptación, pero es ahí donde nosotros podemos hacer el extra, donde las intervenciones de salud mental pueden realmente ayudar a estas poblaciones a sentirse que pueden salir adelante, a recuperar las energías y a recuperar sobre todo la Me sensación generó de un gran comunidad interés el y tema hacia de la dónde salud pueden llegar. mental justo cuando llegaron a mi casa unos 20 folletos informativos que venían de esta organización médico-humanitaria llamada Médicos Sin Fronteras. Para quienes no saben, esta organización ayuda a poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes y de origen tanto natural, humano y de conflicto armado. Después de leer algunos cuantos de estos folletos, me informé que a diferencia de 106 países a nivel mundial, Colombia generaba un índice de enfermedad mental tan grave en la población que no era precisamente por causantes ajenas como la demencia, problemas de adicción o los retrasos mentales, sino que en su mayoría la enfermedad mental era generada por la violencia. El propósito de este video es desmantelar a la violencia como la principal causante de enfermedad mental en la población colombiana. Para esto, analizaremos sus causantes y toda influencia que ejerce la violencia en la enfermedad mental de la población, analizando estos dos aspectos: la estratificación social y su ubicación geográfica. Asimismo, trataremos 3 ámbitos de salud para víctimas de desplazamiento y conflicto armado, violencia sexual y violencia intrafamiliar, sin olvidar que existen muchísimos más escenarios en donde puede surgir la violencia. Colombia tiene más de 45 millones de habitantes. En el año 2010, la revista Newsbeat realizó un informe que señalaba a Colombia como uno de los países de mayor inversión extranjera en Sudamérica, pero también lo clasifica como el país de mayor desigualdad económica en la región. Aunque el Happy Planet Index califica a Colombia como el segundo país más feliz del mundo, Medicina Legal afirma que 6 suicidios se presentan diariamente en Colombia. Cada 4 horas una persona pierde la vida y muchos más son desplazados. En promedio, cada 10 minutos un hogar es desplazado. Y cada día más de 1.000 personas son desterradas. Según la ONU, en el mundo hay 26 millones de desplazados. 4,3 millones de estos son colombianos, solo superados por los índices de Sudán con 4,9 millones. Esto significa que Colombia tiene un 19,23% de todos los desplazados mundiales. Las poblaciones desplazadas abandonan su lugar de residencia habitual,
en movimientos colectivos, debido por lo general a un desastre repentino como terremoto o inundación, a una amenaza o a un conflicto armado, como es el mecanismo para hacer frente a la situación y con la intención de regresar a su sitio habitual. La comunidad de Carrillo le tocó desplazarse en el 2003 a Napipí. Posteriormente, Napipí como comunidad receptora le tocó desplazarse a Bellavista. Nuevamente surge otro nuevo desplazamiento de la comunidad de Carrillo hacia Bellavista. Allí fue donde ya la gente se dispersó. Unos se quedaron en Vigía, otros en Napipí, otros llegaron aquí a la cabecera municipal de Bellavista y otros hasta Quibdó. Desplazamiento de la comunidad de Carrillo fue un desplazamiento, que no se esperaba. La gente, algunos estaban trabajando, cuando salieron ya unos se habían ido del pueblo, otros salían 2, 3 calles abajo para no llegar a dormir al pueblo porque los comentarios eran que venían los paramilitares. Y de hecho que cuando ellos llegaron a la comunidad quemaron muchas casas del pueblo. Todo lo que teníamos allí lo destruyeron, lo tiraban al agua. La casa del suegro mío, el papá de la mujer que tengo aquí, le metieron candela, muchas otras casas. Entonces todo ese flagelo de violencia lo hemos sufrido, lo que tuvo que ver también con la restricción de alimentos, donde cuando llegaron la autodefensa no aceptaban que uno llevara comida bastante para la comunidad, si solamente tenía derecho a mercar con 15,000 pesos, donde para salir de Carrillo aquí a Vigía a comprar, lo estamos gastando 2,5 bombas de gasolina, que era mucho más la plata que se gastaba en combustible que lo que realmente uno compraba para la familia. Imagínense 15,000 pesos para una familia, donde acá las familias son numerosas de siete personas en adelante. La forma en que cada quien vive una experiencia de sufrimiento o traumática no puede ser sometida a una condición de generalidad y de universalidad. Cada quien arma algo con su vacío, pero esta experiencia tampoco se puede reducir a términos estrictamente individuales. La reparación pasa por el reconocimiento en lo social, en la memoria colectiva, que es sustento de la cultura y de la colectividad, pero el drama subjetivo cada cual lo tiene que vivir, hablar, entender, y esto supone un lugar de escucha individual. La atención en salud mental debe garantizar este lugar, pero no con base en la visión anormal del trastorno, de la desviación o de la enfermedad en la que se ha sustentado la relación trauma-víctima. En realidad, todo trauma implica una víctima y una sola forma de vivirlo y padecerlo. Aún en hechos tan dramáticos, despiadados y violentos como aquellos que atraviesan la experiencia del desplazamiento forzado, el clínico no debe nunca perder de vista que se enfrenta en el relato del paciente que habla con un sujeto con una historia absolutamente singular, quien se ha apropiado de su historia a partir de interpretaciones específicas y con los recursos simbólicos que ha tenido a su alcance. Este estudio propone, en primer plano, esta dimensión absolutamente nodal para el profesional clínico. Los efectos de un desplazamiento forzado junto con todas las otras formas de violencia que arrastra este fenómeno pueden erosionar los recursos simbólicos con que cuenta un sujeto para reconfigurar el sentido de esa experiencia, dejando al sujeto vacío frente al agujero que introduce un trauma. Quien trabaja con esta población debe estar advertido de las posibles consecuencias psíquicas de dichos fenómenos y poder asistir al sujeto frente al destierro de esa dimensión simbólica. Condiciona la salud mental del colombiano víctima. La violencia sexual actúa del mismo modo. Más de 7.000 jóvenes colombianos comprendidos entre las edades de 15 y 24 años viven una situación de violencia sexual a lo largo de toda su vida, ya sea física, emocional o sexual. Sin embargo, los más afectados son las mujeres. La violencia sexual son todas las acciones que amenazan, ponen en riesgo o lesionan la libertad, seguridad, integridad y salud mental de las personas, como miradas, palabras lascivas, tocamientos en los órganos sexuales, hostigamiento, relaciones íntimas, acoso y violación. En este tipo de agresión se pueden registrar el maltrato físico, con el uso de golpes, y el emocional,
con palabras hirientes, humillantes, ofensivas que impactan directamente ambos a la autoestima del individuo, así como en la calidad de vida y de salud mental. Un día como hoy en Colombia, es nuestra responsabilidad ética y política indagar sobre los efectos del conflicto armado en la vida y en el cuerpo de las mujeres. Al respecto, la primera encuesta de prevalencia sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado revela la gravedad de esta situación en la vida. Los resultados de la investigación arrojan, por ejemplo, que el 17,58% de las mujeres en zonas de conflicto, es decir, con presencia de fuerzas militares, paramilitares y guerrilla, ha sufrido durante los años 2001 a 2011 algún tipo de violencia sexual. Los tipos de violencia sexual que indagó este estudio van más allá de la violación. Se entiende por violencia sexual el aborto forzado, la prostitución forzada, el embarazo forzado, el control de la vida social, los servicios domésticos forzados y el acoso sexual. El estudio también refleja cómo el 73,93% de las mujeres considera que la presencia de los grupos armados en sus municipios es un obstáculo para la denuncia y también genera condiciones para que la violencia sexual se cometa tanto en espacio público como en un espacio privado. 4 de cada 10 mujeres no reconocen haber sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. Es decir, que hay unas formas de violencia que están normalizadas socialmente y esto también genera el que no se denuncie o se haga visible en el espacio público. Es importante también señalar el uso de armas en la comisión de este tipo de violencia. Al respecto, el 20,55% de los actos de violencia sexual contra las mujeres se produjeron mediante la utilización de armas. Esto demuestra la intencionalidad por parte de los agresores justo de dañar o cometer agresiones contra las mujeres en estos contextos. De los datos arrojados por la encuesta, la alta prevalencia de violencia sexual en el contexto del conflicto armado arroja que un total de 489.687 mujeres fueron víctimas de violencia sexual durante el periodo de 2001 a 2011. En el Chocó, teniendo yo 11 años, un actor armado me viola. Cuando mi mamá regresa donde ella está, yo le cuento qué sucede y mi mamá va y le reclama al actor armado. Discuten con él, pero no pasa mayores, o sea, solo una discusión y queda ahí. Pero después, no sé, un mes más o menos, este actor armado en compañía de otros me alcanza en la playa y me da una golpiza tremenda. A raíz de esto, yo estaba embarazada y no lo sabía. Teniendo solo 11 años ya estaba embarazada y no tenía idea de qué era esto, pero en ese momento perdí el bebé a raíz. Yo todavía no me siento reparada. En el sentido que para mí una reparación sería que el que me hizo todos estos daños me lo sienten ahí y me diga, que me confiese, que me diga a los ojos, mire, es que yo hice esto por esto y esto y esto. Principalmente el asesinato de mi mamá, para yo poderme quitar esta culpa, que aunque no fui culpable yo, porque mi deber era contarle a mi mamá, pero necesito saber por qué lo hizo. Necesito que me diga, no es que, o sea, ni siquiera que pida perdón por lo que hizo. Y lo otro es que a uno lo indemnizan con una plata y es que eso no nos está sirviendo. Nosotros, siquiera, yo me gustaría volver a tener mi finca donde vivía con todos mis hermanos, con toda mi gente, donde uno podía jugar, correr y ver sus hijos andar y no vivir en una ciudad donde yo vivo, que me da miedo que mi hija vaya a la tienda y me le vayan a hacer algo. Entonces, para mí una reparación, una indemnización sería tener tranquilidad, saber que tengo un techo donde dormir, saber que tengo un buen empleo estable, o sea, eso para mí sería una reparación y sobre todo que no haya, o sea, que no se repitan estos hechos. Que uno pueda andar tranquilo, la sociedad cambió, que estamos unidos, estamos de la mano y estos hechos no van a volver a suceder. Eso para mí sería una reparación.
Ya para concluir este video, el colombiano ha aprendido a manejar las situaciones de violencia simplemente con la confrontación directa y en algunos momentos de una forma tan inadecuada como lo es el adaptarse a la situación, pues se presenta una tasa de frecuencia tan alta que nos hemos adaptado por un tema de supervivencia. El problema está en la raíz de la sociedad, desde el nacimiento de un individuo, desde su educación, desde su entorno, incluyendo el entorno familiar. Pues si hay disminución de la violencia y de personas violentas, habrá también disminución de afectados por esta, hablando en términos también de su salud mental. Concluimos también que la salud mental va directamente ligada con los aspectos violentos experimentados en la vida de la persona, aspectos que se condicionan según su nivel socioeconómico, su sexo y su edad. Muchas gracias.